Bienvenidos a un nuevo episodio de Astronauta Emocional. Y el día de hoy me siento muy emocionada porque estoy aquí con Máximo Carrasco, quien es un terapeuta, que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Pero para antes de iniciar con el tema y todo, pues quiero que te presentes, Máximo. Quiero que nos platiques un poquito de ti, de quién eres, de tu experiencia. Estaría genial que nuestra audiencia escuchara un poquito de quién eres. Claro que sí, Liz. Primero, muchísimas gracias por invitarme a este gran programa. Yo soy Máximo Carrasco Rodríguez, soy sexólogo y psicólogo con perspectiva LGBTIQ+. Me especializo en acompañamiento para personas de afirmación de género, ¿no? Personas trans y no binarias. Y pues bueno, también obviamente soy un hombre trans, me gusta repetirlo y hacerlo visible, ¿no? Porque creo que también es parte de sensibilizar. Justo, ¿no? Creo que, y de eso vamos a hablar un poquito en este episodio, de visibilizar, de nombrar, porque creo que muchas veces asumimos o como que lo escondemos de, mejor no decimos nada, ¿no? Y entonces, justo el objetivo de esta charla, Max, es que em, toquemos varios temas de la comunidad trans, ¿no? Desde la vivencia propia que tú tienes, pero asimismo lo que pudieran estar pasando otras personas y más en un contexto como México, que de hecho, desafortunadamente, pues no es tan abierto a la comunidad trans y a la comunidad en general LGBT. Y bueno, ¿no? Pero antes de eso, nosotros siempre tenemos un inicio de rompehielos, como para que también la audiencia te vaya conociendo un poquito más. Y traigo dos preguntas para conocerte un poco más. La primera es, durante la semana, ¿hay algo que te haya hecho reír muchísimo o que te haya gustado bastante, que hayas vivido en esta semana y que dijiste, esto lo disfruté? Fíjate que me gustaría compartirte, bueno, que en esta semana fue como, digamos que la clausura de la maestría que tuve de sexualidad y equidad de género, ¿no? Entonces lo disfruté bastante, fue súper rico, súper amoroso todo el proceso, ¿no? Me acompañaron mis papás, creo que es la primera vez, ¿no? Tengo dos licenciaturas y una maestría y en ninguna había tenido la oportunidad de vivir como este episodio, ¿no? De la como hacer lo simbólico donde te cambian ¿cómo se llama? Pues sí, en tu gorrito ahí ajá, tu birrete, no lo había tenido, fue súper padre, ¿no? Que me entregaran mi título y también creo que es una forma, pues, de demostrar, ¿no? Que las personas trans también podemos seguirnos preparando y seguir ocupando espacios súper importantes, ¿no? Entonces, pues me gustaría como compartirte eso, fue súper padre, súper rico y lo disfruté bastante, ¿no? Primero, muchas felicidades. Creo que ahorita que me dices dos licenciaturas, la maestría y todo, creo que es un esfuerzo que a veces es complejo, ¿no? De por Ujú. sí, no sé si te ha tocado el tema de la tesis, toda esa cuestión, ¿no? Administrativo, pues cuesta, pero me da mucho gusto. Y lo segundo es que la segunda pregunta que tengo es, si pudieras hacer un podcast, pero que no sea de psicología, ¿no? De cualquier otro tema que te encante, ¿de qué sería? Fíjate que me gustaría muchísimo hacer un podcast de transmasculinidades positivas. No en la cuestión como psicológica, pero más como en el lado espiritual, ¿no? De conectarnos con nosotros, con nuestro lado espiritual, ¿no? De que no siempre lo espiritual tiene que ir a un lado a formar parte de una religión, pero del lado positivo, ¿no? Desconstruyendo muchas cuestiones que nos dicen que por ejemplo, no está muy dicho que por ser hombre no debes de conectar con tu sensibilidad y al contrario. Entonces me gustaría como eso, ¿no? Se me haría como muy interesante vivir la masculinidad, pero desde un lado positivo y sano. Ahorita que dices que la espiritualidad, sí, creo que no se relaciona necesariamente con la religión, ¿no? Se relaciona mucho con la conexión conmigo y con nosotros. Y yo lo pienso más como un tema también de comunidad, en ese sentido, ¿no crees? Sí, claro, claro, creo que es sumamente enriquecedor que veamos que todos, yo siempre tengo esta teoría, ¿no? Todos somos uno mismo. ¿No? Yo debo de preocuparme, sí, por yo estar bien, seguir creciendo, ser consciente, pero también comprender que la otra persona forma parte de mi propio proceso aquí, ¿no? Entonces, acompañar, respetar los procesos, ¿no? Pero siempre respetando.
como las ideas, las vivencias de cada quien, ¿no? Pero sin olvidar que somos seres humanos y en ocasiones todos necesitamos que nos abracen, ¿no? Que nos guíen, que nos procuren. También a veces necesitamos estar solos, solas y soles, ¿no? Es un proceso muy enriquecedor, pero claro, siempre creo que el construir en comunidad podría ser que nuestro mundo, que siento que va muy, muy alocado, ¿no? Nos relajemos un poco y sigamos disfrutando de las grandes cosas que tenemos por vivir acá, ¿no? Fíjate que ahorita escuchando eso de que somos uno, yo, o sea, como alimentando un poco más este rompehielos, este pre. Hay unos campamentos que hacen y se llama la página, creo que es Safe Zone. Eso, Y, ujú. no, bueno, no sé si lo conozcas o ha sido, pero justo hubo uno en el que yo participé y yo tiendo a ser como muy, muy lógica y muy racional, ¿no? Y digo, no, no, o sea, lo espiritual no, no. Pero nos hicieron una prueba de cacao, sí, una prueba de cacao, ¿no? Y demás, y hubo alguien, una meditación, ¿no? Como una conexión diferente. Y me acuerdo de cuando lo pasé, al principio mi cabeza estaba así como de, claro que no, esto no es posible, ¿no? Ya sabes, mil cosas que te pueden pasar por la cabeza, pero de repente en esa meditación y en esa energía que tal vez se va conectando con las personas que estamos ahí, porque además éramos personas de la comunidad, éramos personas que justo queríamos compartir, ¿no? Que estábamos como en esa línea. Empezó la meditación y la muestra de cacao y todo eso, y de repente sentí como esa conexión que dices, pero no solamente con las personas, sino como con todo alrededor. Hubo un ejercicio como también de respiración en el que parecía que todos al mismo tiempo estábamos respirando. O sea, y que estábamos como armando un ritmo muy, muy, muy unido, muy junto, ¿no? Entonces, creo que son experiencias que nos conectan mucho, un poquito con este ser, ¿no? Un poquito con este ser y más en ese sentido de la comunidad, por eso lo veo, porque estábamos pues en un espacio seguro, me encantó, ¿no? Entonces, no sé si va por ahí o ya me fui hacia otro lado, pero justo es un poquito eso, ¿no? Sí, claro, claro que va por ahí. Creo que algo que tiene que ver mucho con esa experiencia propia que tú pudiste vivir, disfrutar, es que estabas consciente de dónde estabas y te lo Ujú. permitiste, ¿no? Dijiste, ok, voy aquí, voy a vivir el proceso, voy a empezar ahora sí que a desconstruir mi pensamiento limitante, ¿no? Porque nuestro pensamiento, nuestro cerebro es hermoso, nuestra mente es sumamente hermosa, pero nos sabotea bastante, ¿no? Está acostumbrada a ponernos en espacios o en pensamientos siempre por lo regular como un poco negativistas. Y es lo que tenemos que empezar a cambiar. O en ocasiones nos limita nuestra propia mente de, no, esto no puede ser posible. Pero cuando la silenciamos un poco y nos permitimos vivir el momento de una manera consciente, suceden estas grandes cosas, ¿no? Te das cuenta que vas más allá, que puedes estar sumamente unida, que puedes disfrutar, ¿no? Y es sumamente enriquecedor. Creo que esos espacios y esos campamentos que se hacen de Seison y de otros, de otras, por ahí, asociaciones, son muy enriquecedores y en la comunidad los necesitamos porque necesitamos sentirnos apapachados, abrazados, que hay un lugar donde podemos estar y pertenecer de una forma muy segura. Justo, creo que abres el tema justo con el que quiero iniciar, ¿no? Que este sentido de comunidad y de pertenencia y de saber que pues allá afuera hay otros, ¿no? Es importante más en la comunidad trans, creo, porque implica un proceso de cambio que vas a vivir, ¿no? Entonces, quisiera iniciar mi primera pregunta. Hace rato mencionabas que tú eres un hombre trans y que nos pudieras contar un poco de esa vivencia, esa experiencia que tuviste, cómo fue em, no desde un punto de vista de morbo, sino lo que quiero que escuche la audiencia es una cuestión en la que esa transformación, ese proceso psicológico y emocional, ¿no? Que muchas veces se vive, ¿cómo fue para ti? Te comparto un poco de mi proceso, ¿no? Primero son las salidas del closet. Yo primero, en mi primer proceso, salí obviamente como mujer lesbiana, que fue un proceso sumamente complicado, ¿no? En mi vida.
porque digamos que mis papás no lo agarraron de la mejor manera. Pero ya después con el tiempo esto fue, mejorando. Y después, lo más difícil, darme cuenta, o sea, desde mi infancia, yo recuerdo que siempre jugaba fútbol, que siempre quería estar con mis hermanos, incluso una vez yo me rapé solito, o sea, llegué así rapado y mamá, ¿cómo, no? Me ponía la ropa de vestido y yo me la quitaba, lloraba, no me gustaba. Entonces, pues mi mamá poco a poco fue permitiéndome y permitiéndose ella, pues dejarme experimentar de cómo yo me quería vestir, etcétera. Pero llegó un momento donde yo quise como, digamos que probarme a mí si podía entrar a la feminidad que socialmente estaba yo acostumbrado a ver. Entonces, haz de cuenta, no sé si conoces al artista Pink, así con su pelito de Mm, lado. Es mi favorita. Así yo traté de imitar, ¿no? Esa construcción. Andaba en tacones, con moto, pues ya sabes, el pelo muy cortadito, es muy, hiper femenina, pero me sentía mal. Cada vez que me vestía así, me sentía muy mal. No me identificaba, me sentía mal, como si, hasta en cierta manera, como si estuviera jugando algo que no era yo. Dejé de hacerlo. Y en eso entré yo a trabajar a la Fiscalía del Estado aquí de Aguascalientes. Estaba buscando unas cosas en internet y encontré a un hombre trans que se llama Book Angel. Es un actor porno trans. Lo stalkeé y dije: "Esto soy", ¿no? Me Ok. tocó mucho, me acuerdo que lloraba mucho porque yo cuando estaba pequeño me bañaba y me sentía mal. O sea, me quería quitar mi cuerpo, ¿no? No me gustaba ver mi cuerpo desnudo, sobre todo cuando ya era un adolescente, ¿no? No me gustó, no me gustaba, no me identificaba, no me gustaba ni verme desnudo, siempre andaba tapado. Y a pesar de que hacía ejercicio, tenía buen cuerpo, no me gustaba, no me gustaba. Yo pensé que yendo al gimnasio, pues, me iba a poner así tosco y dije: "Pues", pero no, fue al revés, ¿no? Entonces, fue muy fuerte para mí. Cuando identifico a esta persona, empecé a investigar más, porque en el tiempo, te estoy hablando de hace 10 años, no había tanta información, sobre todo en hombres trans. En mujeres trans sí, pero en hombres trans no había tantos referentes. Y empecé a buscar, a buscar, a buscar, y empecé a encontrar mucha información, hasta que aquí en Aguascalientes di con un colectivo que se llama Colectivo Ser Gay. Entonces, me acerqué a Julián y pedí información, y él, obviamente, llevamos un proceso de acompañamiento psicológico que creo que es sumamente importante. Y después de ahí empecé con el tema de transición hormonal. Antes de empezar la transición, decidí hacerme la cirugía de la mastectomía, que es donde te retiran las mamas, porque en ese tiempo, pues, yo tenía bastante busto, ¿no? Te estoy hablando de que era un talla 38, copa C, entonces estaba muy grande y no me gustaba, me sentía muy mal. Como iba a ir a la playa, le dije a mis papás: "Voy, pero quiero operarme". Mis papás accedieron. Cuando yo les digo que soy un hombre trans, todo fue al revés. Tuve mucho apoyo de ellos, de una forma muy amorosa, fuimos a terapia familiar para que todo fuera mucho más fácil, porque, creo que cuando nos identificamos como personas trans, nosotros el individual lo vivimos complejo, es duro, hay muchas emociones encontradas, pero también es para la familia. La familia, los padres entierran en ese tiempo enterraron a su hija de ese momento para poder recibir a este hombre, ¿no? A este hombre llamado Máximo, porque yo elegí mi nombre, todo, todo, todo. Entonces, fue un proceso también complicado porque cuando yo descubro que soy trans, en ese tiempo, pues yo estaba con alguien, ¿no? Cuando le comento, esa persona dijo: "Yo no puedo estar contigo. No me gustan los hombres trans, no me gustan los hombres". Y yo lo entendí, me dolió bastante, pero tuve que alejarme, o sea, elegirme. Y el elegirme, pues me lastimó. Sin embargo, nunca me arrepentiré de tomar esa decisión de elegirme a mí. También con mi familia nuclear, la central, me abrazó, me apoyó, pero mi otra familia, hubo ahí como una división de familia, ¿no? De los que dicen: "No, estás mal, vamos a llevarte a terapia para que te curen". Fue como muy complicado, todo fue de repente mucho estrés, mucha sacudida, mucha ansiedad, pero traté de llevar mi proceso del lado amoroso, tranquilo, no corriendo, disfrutando mis cirugías, disfrutando mi testosterona. Obviamente hubieron días grises donde lloraba, ¿no? Donde decía: "¿Por qué no puede ser más sencillo esto? ¿Por qué no hay más información? ¿Por qué todo lo tengo que costear yo?", ¿no? Pero,
pues tuve como muy consciente de que era un proceso que yo había decidido. Aunque tenía seguro, pues, del IMSS, en ese tiempo todavía no estaba el protocolo de actuación para, en cuestión de salud para personas LGBT. Entonces, todo lo tuve que costear yo de una forma particular, ¿no? Cuando empiezo a ponerme testosterona, ahí fue lo más hermoso, porque me empecé a dar cuenta cómo mi cuerpo empezó a cambiar, mi carita así me empecé a, pues, a hacer más anchito, me empezó a salir mi barba. Obviamente, con eso también salen espinillas, pero con el tiempo se van quitando. Entonces, fue un proceso primero de mucha sacudida, muchos días grises. Yo haría la analogía como si de repente llegara el huracán, ¿no? Hace todo el movedero, mucha oscuridad, no sabes cómo, pero cuando se va ese huracán, ves todo listo para comenzar, todo verdecito, puedes iniciar. Y así fue como me fue pasando. Obviamente, algo que yo en mi proceso traté de acompañarme mucho es no volverme ese hombre que socialmente me dijeron muchas veces que debía ser, porque, tuve mis parejas que me acompañaron cuando transicionaba y tenía una pareja que me decía: "Es que si quieres ser hombre, ¿por qué no te vistes como un hombre?". Y yo le preguntaba a ella: "¿Y cuál es tu construcción de ser un hombre?". "Pues así, bien, o sea, no te vistas con jeans tan pegaditos, porque los hombres no se visten así. Tienes que utilizar colores". Y yo dije: "Esto es lo que yo no quiero, ¿no? Este tipo de hombre yo no quiero. Yo quiero ser un hombre que pueda disfrutar su vestimenta, que pueda disfrutar los colores, que no entre en la típica cajita del box de una construcción totalmente, eh, masculina, pero hasta cierta medida donde no puedes ni disfrutarte, como una masculinidad también tóxica, ¿no? Porque yo batallo. Te escucho. Ay, perdón. No, no, no. Ahorita se me vino a la cabeza una idea. Porque ahora pasamos al proceso un poco de estos roles de género, ¿no? De esta estructura. Pasas de, bueno, quieres transicionar, está bien, ¿no? Hacia hombre está bien, pero tienes que ser un hombre. Y entonces también viene una carga de cosas que entonces te dicen que tenemos que estar cumpliendo, ¿no? Exacto. Y esos estereotipos y, como tú dices, roles de género, los replicamos también inconscientemente porque nuestras propias parejas o nuestro entorno nos hacen ver que eso debemos ser. Por eso es muy importante acompañarnos y saber qué sí quieres y qué no. Eso a mí me llevó, todavía me sigue llevando, ¿no? Todavía hay cosas que me replanteo, ¿no? Por ejemplo, en ocasiones yo me replanteaba muchísimo la idea, de experimentar hasta mi sexualidad, ¿no? O sea, yo en un tiempo me viví como, mujer lesbiana y luego como hombre heterosexual, porque andaba con puras mujeres, y en un momento dije: "¿Qué pasa si yo me permito ir más allá?". ¿No? Como empezar a experimentar, salir con todas las personas, ver hasta dónde tenía mis limitantes, ¿no? Pero también es una desconstrucción muy compleja porque el mundo de afuera castiga bastante y castiga porque nosotros o sea, es como algo en cuestión de nuestro inconsciente. Estamos muy acostumbrados a tener a ser bien vistos, ¿no? Que nos duele la crítica de los demás. Y es importante empezarlo a desconstruir. Yo soy así, a mí me gusta esto. Si yo me quiero poner un arete, 20 aretes, no me hace ni más hombre ni menos hombre. El que yo pueda ir al cine y que pueda ver la película de Stitch que me encanta y llorar, sigo teniendo mi masculinidad sumamente íntegra. O sea, eso no hace un cambio, ¿no? Entonces, me encantó. Fue un momento complejo, pero creo que lo que hace la gran diferencia es el acompañamiento de personas que sean expertas en el tema y para mí, de mi familia nuclear y de mi familia elegida, ¿no? Ujú. Y es que, ¿sabes? Y que yo creo que aquí las redes de apoyo son fundamentales, porque si de por sí nos enfrentamos a ese descubrimiento, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿no? En su momento como mujer lesbiana, ¿no? Y entonces después dices, no, ya me di cuenta que no soy esto, que soy trans, ¿no? Y en ese sentido, claramente estoy segura que tienen muchas dudas, miedos, ¿no? De qué va a pasar, ¿no? Mi familia no me va a querer, no sé, ¿no?
Y entonces, qué fortuna el que tu familia haya podido pues estar contigo. Estoy segura que no fue fácil, porque seguro, como dijiste, la familia se dividió entre que sí, que no, que hay que hacer esto y el otro. Pero justo, ¿no? Y ahora, este segundo paso que mencionas de esos roles, ¿no? Que también dentro de nuestra misma comunidad se dan y se siguen dando mucho, ¿no? Bueno, si te gustan las mujeres, pues tienen que ser mujeres, ¿no? Yo recuerdo mucho ese comentario en su momento y, y creo que aquí lo quiero conectar un poco con este bloque que quiero. La primera es... em, Imaginemos la siguiente situación. Una persona que nos está escuchando tiene esas dudas, ¿no? Primero tiene esas dudas de quisiera transicionar, no estoy segura, no estoy seguro. Primero, ¿cuál sería como esto a lo que se tiene que enfrentar, ¿no? ¿Qué sería como uno, lo primero que se enfrenta y dos, esas emociones que pudieran estar apareciendo en ese momento? ¿Cuáles serían? Bueno, hay varias cuestiones por aquí. Creo que lo, m- lo primero que vas a enfrentar cuando estás en este proceso es el miedo a lo desconocido, ¿no? Dentro de este miedo a lo desconocido vienen muchas preguntas que nos podemos estar haciendo. Para empezar, como tú mencionaste, ¿no? ¿Soy trans? Sí seré trans. ¿Qué es la diferencia entre una persona trans y una persona no binaria? ¿No? Que eso es algo muy importante y me gustaría tocar un poco, ¿no? Una persona trans, recordemos que es aquella que en su vivencia física, desde el cuerpo, no se identifica con el género ni las características biológicas con las que nacimos, ¿no? O sea, que físicamente no nos gusta nuestro cuerpo, no nos gusta, por ejemplo, el pecho, no nos gusta no tener barba, no nos gusta la apariencia que asociamos con lo femenino o con lo masculino. Dependiendo si eres mujer trans, pues con lo masculino o hombre trans con lo femenino, ¿no? Y una persona no binaria es aquella persona que se siente cómoda con ciertas características de su cuerpo, que sí se identifica con ciertas características y puede o no hacer alguna modificación corporal. Por lo regular, las personas trans no tiene que ser una regla, pero por lo regular transicionan a, por eso es trans, porque buscan transicionar a, ya sea simplemente mejorando o haciendo modificaciones en la cuestión de la vestimenta o también en la cuestión física, que después ya es la diferencia entre transgénero y transexual, ¿no? Transexual es aquella persona que ya tuvo alguna modificación corporal, alguna cirugía y que también tiene un proceso ya en cuestión de afirmación de género, testosterona, progesterona, según sea el caso. Creo que primero esas son las dos grandes diferencias. Saberte y vivirte. No tienes, si hay alguna duda, no hay prisa. ¿Qué es lo más importante? Que vivas tu identidad y tú en algún momento decidas si eres persona trans o no binaria. No hay prisa. Hay que ser como más, hay que vivirnos, disfrutarnos y llevarlo de una manera más consciente. Ahora bien, es normal tener miedo. ¿Por qué? Porque en ocasiones dar ese paso, cuando decidimos dar ese paso a vivirnos como personas trans, viene un cambio social, que es cuando empezamos a pedir a las personas que nos llamen por nuestro nombre elegido. Estructuralmente y socialmente para muchas personas le causa mucho ruido, siendo algo que es sencillo. Los artistas escogen su propio nombre y no hay ningún problema en decirles cómo ellos escogen. Pero cuando uno dice que es una persona trans, automáticamente ya hay un estigma y un prejuicio que nos limitan para que la persona con facilidad nos pueda llamar por nuestro nombre. No debería de ser así. ¿Qué puede existir? Un rechazo social, familiar. Claro que sí vivimos discriminación y violencia estructural, social. Creo que también puede ser que en ciertos momentos vivamos hasta aislamiento social. Recordemos que también las personas trans tenemos en cierta medida problemas de economía. ¿Por qué? Igual, porque el prejuicio y el estigma hace que sea difícil que nos contraten. Lo bueno es que también ahorita en varios espacios donde se hace la cuestión de bolsas para las personas LGBT, etcétera. Y también, por ser personas trans, tenemos un acceso limitado a los servicios de salud pública, Ujú. ¿no? Ahí sabes qué, pienso en varias cosas. La primera es que qué bueno que haces esta diferencia,
entre lo que es transgénero, no binario y trans, porque creo que tal vez para nosotros que estamos dentro de la psicología o dentro de estos campos es como, ah, bueno, es esto y esto. Pero para una persona que jamás ha tenido contacto con esto, dice, híjole, es que ya incluso, y te cuento rápido, ¿no? Me acuerdo que cuando yo o sea, cuando yo salí del closet, le dije a mamá, ay, es que pues creo que me gustan las mujeres. Mi mamá me dijo, ¿quieres ser hombre? O sea, si quieres ser hombre, vamos a hacer la operación y todo eso, ¿no? Y yo, no, 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 no. Entonces me imagino que justo en esas dudas que uno empieza a tener, puede haber como este tipo de discursos de, ah, es que esto significa entonces que quiero ser mujer o que quiero ser hombre. Ah, no, eso significa que tal vez soy no binario o que soy en esto, soy esto o aquello, ¿no? Y eso es como por un lado. Y por otro, acabas de tocar otro tema que me parece interesante, que es la cuestión económica. Creo que y no sé si más bien, creo que es muy difícil a veces que justo porque tú seas un hombre trans o una mujer trans, puedas posicionarte a veces en trabajos. Recuerdo yo tenía hace tiempo a una estilista justo trans y en las pláticas un día me estaba cortando el cabello y demás y le pregunté, oye, ¿y tú querías ser estilista o cómo fue, no? Y me dijo, no, de hecho yo soy ingeniera en petroquímica. Y le dije, órale, no manches, primero qué padre porque es algo que no se escucha muy seguido, ¿no? Y lo segundo le dije, oye, discúlpame, pero, o sea, y luego, ¿por qué estás aquí, no? Y me dijo, no, pues yo transicioné, justo terminé mi ingeniería y ahí fue cuando me di cuenta, transicioné y pues ya las puertas laborales se cerraron, ¿no? Y ya, o sea, lo único que yo puedo hacer es esto, ¿no? Y pues dije, pues, ¿qué más hago, no? Y quiero mencionarlo porque em, pienso que muchas veces se cierra, por los mismos prejuicios, se cierran muchas puertas, que empieza a haber mucha violencia, empieza a haber mucha exclusión, que te lleva a incluso actividades o rubros que no quieres, ¿no? Claro, es también, como tú lo dijiste, ¿no? Es sumamente agotador emocionalmente cuando empezamos a transicionar y hay una realidad a lo que nos enfrentamos, ¿no? Desgraciadamente, todavía hay muchos prejuicios, que eso ya también aplaudo que esté cambiando, ¿no? El hecho de que poco a poco las personas estén en espacios importantes, en espacios de televisión, de todo esto, va cambiando, va, digamos, que sensibilizando un poco más, sobre todo en las experiencias de vida y comprender que las personas trans somos igual de valiosas que todas las personas, ¿no? Tenemos incluso en cuestión de las encuestas de la NEDICEX, se ha demostrado que las personas de la comunidad LGBTIQ+, solemos estar más preparada, ¿no? Pareciera que por ser parte de la comunidad tengo que esforzarme el doble o el triple por decir: "Hey, yo valgo, aquí estoy", ¿no? Cuando no debiera ser, no deberíamos estar preocupando por la cuestión de la orientación, de la identidad, pero sí existe, ¿no? Y también existe dentro de nuestro andar estas cuestiones de comentarios, prejuicios, ¿no? Que nos van afectando, ¿no? Prejuicios que a veces hacen las personas, también quiero pensar desde un lado inconsciente, ¿no? Que ahí, por ejemplo, muchas veces estas buenas intenciones no son tan buenas intenciones, ¿no? Como preguntas que es como, oye, pero a ver, ¿estás operado? ¿No estás operado? ¿No? Como ese querer saber, ¿no? O sea, tú no le preguntas a una persona en general como ese tipo de cosas. Ah, pero justo es una persona trans y entonces dices, ah, vamos a querer como cubrir esas dudas, ¿no? Ahora, ¿tú cómo ves eso? ¿Es una cuestión justo de curiosidad, como dices, como buena hondez? ¿O es más una cuestión de morbo que quieren saber, pues casi, casi de inicio a fin, qué es lo que es tu vida, ¿no? No lo sé ahí. ¿Tú cómo ves? Yo lo que puedo recomendar, como persona, obviamente parte de la comunidad trans y como especialista es, por mucha curiosidad que tengamos, tenemos que detenernos a pensar qué puede sentir la otra persona, ¿no? Es deshumanizante el querer, por curiosidad, empezar a hacer preguntas íntimas, que incluso pueden ser preguntas dolorosas, ¿no? Por ejemplo, si la persona te llega a compartir que se operó y lo que te llega a compartir está excelente,
pero también es obviamente, hasta cierto punto, digamos que, o sea, que por curiosidad tú le preguntes que si se operó, que si se quitó las mamas, pues es una pregunta íntima. Pero, por ejemplo, hay personas que van más allá. Hay personas que incluso te llegan a preguntar: "Oye, pero discúlpame, ya te hiciste la faloplastía?". ¿No? En cuestión de hombres trans. Y esa es una pregunta dolorosa, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que la cuestión de la figura masculina es una figura que se ha construido mucho en base al falocentrismo. Entonces tú me estás preguntando lo que más me duele. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de preguntas. Y también algo que me ha sucedido mucho, que también me lastima y recomendaría no hacerlo es cuando alguien se presenta, por ejemplo, en este caso yo me presento, digo, soy Máximo Carrasco, soy un hombre trans, y hay personas que desde la falta de información se voltean y me dicen, pero no pareces trans. Pareciera ser que Hija. estamos castigando el parecer, el ser trans, ¿no? En lugar de ser una afirmación que me hiciera sentir bien, me hiciera sentir que ser trans es algo malo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con no pareces trans, recuérdame cómo te llamabas antes, ¿no? ¿Cómo tú supiste que eras una persona trans? Entonces necesitamos empezar a escuchar a la persona sin emitir nuestros juicios. En algún momento, tal vez más íntimo, que se cree esta confianza, podríamos hacer estas preguntas, ¿no? O podríamos ver también documentales. Hay unos libros que yo recomiendo muchísimo, ¿no? Que se llaman, Adolescentes trans, son estos. Este es de adolescentes, que te dice bien, y el de infancias. Vienen vivencias y nos da, como personas que vivimos o como familiares, mucho material para apoyar a nuestras personas amadas que han decidido transicionar. Ujú. Y ahorita que mencionas esto, ¿sabes? Primero, gracias por por el libro, creo que por esta referencia. Lo vamos a poner aquí también para que ustedes, si nos están escuchando y quieren aprender más, pues siempre es justo empezarse a documentar, ¿no? Y a empezar a buscar en lo que existe ya. Entonces va a aparecer también aquí. Y segundo, también pienso en que este tipo de preguntas recuerdo un caso un TikTok que subió esta Camila D, la creadora de Joan Zuckerberg, y dijo, es que venía en un Uber y el del Uber empezó a decirme, ay, justo, tú no pareces, y fíjate que a mí me gusta también vestirme, de hecho, tengo acá atrás en la maleta, en el maletero, ropa, y así me gusta irme, quién sabe qué, ¿no? Entonces ella así como de, y eso, o sea, como que, ¿a mí qué, no? Entonces... Eso lo toco porque puede haber mucho una cuestión también de fetiches, de acoso, ¿no? Alrededor de una persona trans, ¿no? Y entonces eso, tocándolo un poco en este contexto de salud mental, que es lo que queremos abarcar, pues también afecta, ¿no? Y también es como, güey, o sea, no soy como este fetiche que te va a cumplir esos deseos, ¿no? Y creo que eso es importante por esas afectaciones emocionales, ¿no? Y aquí te quiero preguntar, ¿cuáles son como todos esos prejuicios de lo que hemos hablado, esos roles, esas expectativas de lo que debe ser o no debe ser? Ya hablando desde un nivel desde emocional, ¿cómo podría afectar, no? Y tocando un poco también este tema que te digo de acoso, tal vez. Con este acoso, con esta violencia que pueden estar, mm, viviendo, o como que en ocasiones vivimos por ser, o llegar a ser fetiches de otras personas, digamos que hay muchos factores negativos en la cuestión, psicológica. Empezamos a sufrir, obviamente, ansiedad, obviamente estrés y, en muchos casos, depresión. En muchos casos, depresión, por toda esta complejidad que se viene viviendo y también, en muchos casos también, por la cuestión de la hormonización. Muchos cambios también químicos que tenemos las personas trans cuando decidimos hormonizarnos, ¿no? Y dentro de estos también puede haber la depresión, obviamente. Entonces, toda esta carga de fetiches, mm, pueden hacer que una persona trans no decida transicionar, y cuando una persona se guarda todo lo que quiere ser, puede volverse lo contrario. Puede volverse una persona violenta con las personas trans,
puede tener una transfobia internalizada muy severa debido a que la otra persona que decidió ser representa algo que esta persona no ha querido primero aceptar por miedo o se ha tenido que meter ahora sí que en su pequeño closet para no sufrir estas afectaciones y llegan a pasar los pasos, los procesos de los crímenes de odio, ¿no? Y es por todo este rechazo que se está viviendo. Por ahí te iba a comentar otra cuestión en cuestión de, otra cosa en cuestión de los fetiches. Recordemos que también, en cierta manera, las personas trans son, en muchos casos, son vistas como fetiches con cierta carga sexual, porque ahora sí que mucha parte de la sociedad hipersexualiza y las personas trans también nos llegamos a hipersexualizar. ¿Qué significa que nos hipersexualizamos? Bueno, que llegamos a irnos a dar a notar nuestra, por ejemplo, en cuestión de los hombres trans, nuestra masculinidad pero desde un lado hipersexualizado. ¿Cómo es esto? O sea, hacemos ejercicio, nos queremos ver muy marcados, ¿no? Muy apuestos, muy barbones, o si no ejercicio, pues queremos vernos muy varoniles, ¿no? Nos tomamos, pues muchas veces fotos como para, mira, aquí estoy, yo lo logré, estoy acá, estoy guapo, ¿no? Hasta en cierta manera, muchos llegan a tener hasta conductas tóxicas consigo mismos para lograr tener el cuerpo que socialmente está visto como un hombre guapo, ¿no? Y también las mujeres. Incluso, perdón, tal vez llevar el extremo del género, ¿no? De representarlo, de yo soy hombre, ¿no? Y Ujú. entonces haré lo que sea necesario, literal, como para poder representar que este es pues el deber ser, ¿no? Claro, igual las mujeres, yo eso también lo puntuaría mucho en las mujeres trans, ¿no? Porque muchas de ellas se hacen cirugías que en ocasiones hasta son riesgosas para su vida, pero también recordemos que hay una sociedad que como mujer ya te castiga, ¿no? Y para ser mujer, o sea, para poder parecerlo, tienes que invertir muchísimo. Gracias a la vida, también están estos espacios que nos permiten educar y hacer conciencia que tú te puedes habitar tu feminidad y tu masculinidad desde la manera que tú lo desees, pero sí socialmente hay una hipersexualización y esta hipersexualización está en todas partes, ¿eh? Está hasta en la televisión, medios impresos, hasta en la música, ¿no? Entonces es algo que desgraciadamente sí influye en la cuestión de que crezcan estos fetiches y qué es lo malo que crezcan estos fetiches y la hipersexualización, que tenemos crímenes, que tenemos personas que siguen a las personas trans para cometer violaciones, abusos, etcétera, ¿no? Y es que justo ahí em, ya también estamos tocando un tema de la violencia en general que se vive en México. O sea, por ejemplo, hace poco fue la marcha. Bueno, ahorita que estamos grabando, tiene semanas de que pasó la marcha. Y no vamos muy lejos, justo o sea, casi un día después de la marcha, casi un asesinato por día a la comunidad en general, ¿no? Y de entre ellos, pues también hubo hacia la comunidad trans, ¿no? Entonces, creo que no estamos muy lejos de eso y además pensando que México es un país que sigue siendo muy machista, en el que los roles están muy marcados ver algo diferente, o sea, no lo soporto, ¿no? Es algo así como, no soporto que tú sí puedas vivirlo, que tú sí lo expreses y tal, o puede ser o no, tal vez sí o no, yo no, o tal vez simplemente no me gusta verlo, ¿no? Y entonces creo que también o la comunidad en general trans se enfrenta mucho a esa exclusión y a esa violencia, ¿no? Entonces... aquí lo que quiero hacer es que no quiero hacer parecer un panorama muy negativo de no, mejor tal vez no transiciono, mejor tal vez no, porque para ti que nos está escuchando, creo que ese no es el punto. El punto es abrir las conversaciones y decir, mira, existe esto, también existe aquello, también existe una forma de ser hombre, pero también esta otra forma es ser hombre, ¿no? Y entonces, aquí, ¿qué nos puedes, para la audiencia que nos escuche? Pues la primera es a nivel psicológico, pues, ¿cuál es la recomendación, ¿no? A nivel psicológico. La segunda es,
pues justo no hablar de, o sea, más bien, ¿qué positivo sí encuentras en esta transición, ¿no? Que también es válido y es como nos decías al principio, yo encontré mi red de apoyo que fue mi familia, ¿no? Qué de padre también tiene el que tú puedas vivir esa experiencia. Lo más padre de ser una persona trans y poderte vivir tal cual tú eres, tu libertad. Y tu libertad personal jamás tiene precio. Yo volvería a pasar todo lo que viví para hoy volver a ser Máximo, ¿no? Recordemos que no hay un camino correcto para ser una persona trans. Debes de permitirte ser fiel a lo que tú sientes, a lo que tú quieres, a poder reflejar la persona con la que siempre soñaste. No, yo de chiquito soñé mucho, soñaba que me despertaba y era hombre. Y lloraba cuando me bañaba y decía, ¿por qué no puedo? Pues sí se pudo. Sí pude hacer mi sueño realidad de chico. Si es que si tú nos estás oyendo, te invito primero a saber que lo más importante es que si tú eres una persona trans, no hay un camino correcto de hacerlo, pero la libertad de permitírtelo, vivírtelo, va a ser un gran abrazo y apapacho para tu corazón que te va a acompañar siempre, ¿no? Ojo, tu identidad no tiene que ser definitiva. Puedes explorarte, puedes vivirte, puedes disfrutarte. Busca comunidad. Hay muchos tipos de encontrar tu comunidad trans. Puede ser en línea, grupos de apoyo, puede ser en Ciudad de México hay muchas casas comunitarias de las personas trans, muchas asociaciones, hay aplicaciones, Transalud, por ejemplo, es una de ellas, donde ofrece muchos servicios para la comunidad trans, ¿no? También están las plataformas de expertos para acompañamiento con perspectiva LGBTQI+, pero sobre todo, permítete escuchar tu cuerpo y tus emociones. Detente, escúchate, ¿a qué voy? ¿Qué quiero? ¿Cómo me estoy sintiendo? Si tengo miedo, busco apoyo. Si necesito que alguien me escuche, busco a mi comunidad, ¿no? Y voy más allá. Permítete explorarte en espacios seguros. Disfruta tu género. Yo hago mucho este ejercicio cuando las personas se acercan a mí y empiezan a decir, es que no sé qué tipo de identidad quiero habitar. No hay prisa. Empecemos a jugar con la ropa, empieza a disfrutarte, ¿no? Pero esto hay que hacerlo en espacios seguros. Eres una persona, si eres una persona trans o no binaria, recordemos que no necesitamos explicarle a nadie lo que somos. No necesitamos dar explicaciones, solamente necesitamos vivirlo y disfrutarlo, porque lo que estamos sintiendo, lo que tú sientes, lo que yo siento, es totalmente válido. Es una experiencia totalmente personal. Y cerraría con esto. Está bien pedir apoyo. Está bien decir cuando la estás pasando mal. Hay un grupo de expertos, hay toda una comunidad que te puede abrazar si nos permitimos pedir ayuda. Y está bien y es de valientes hacerlo. Y todo esto que dices, creo que todo lleva un poco también a este proceso terapéutico que decías al inicio, porque es un proceso de muchos cambios, es un proceso de miedo, emociones, ¿no? De muchas cuestiones. Y creo que no es que la psicoterapia sea el único espacio válido, no lo es, hay muchos, pero cuando tú vas a un proceso con expertos como por ejemplo Max, ¿no? Em, Encuentras un espacio primero de escucha, segundo de validación y tercero en el que vas a poder tener esa confianza de poder expresar y poder hacer ejercicio, decir, ah, claro, me acabo de dar cuenta que lo único que a mí me gusta es probar diferentes, es probar ropa masculina, ¿no? Y es solamente temporal, no significa nada, ¿no? O, oye, sí, me acabo de dar cuenta que quiero pasar este proceso y que necesito el apoyo de mi familia. Ah, no está mi familia, pero tal vez está esto que nos dice, estas comunidades, estas asociaciones. Y creo que aquí se vuelve muy relevante pues todo este apoyo, ¿no, Max? Y ahora, en ese sentido, bueno, todo esto que nos estás platicando se me hace muy importante y quisiera abrir
creo que primero da para mucha conversación todo este tema, ¿no? Pero quisiera ponerte una situación, porque también estoy segura que muchos de los que nos escuchan son más familiares, tal vez, ¿no? Y aquí, a lo que quiero, la conversación que quiero abrir es, imagínate el siguiente caso. Yo soy una mamá o una hermana, un hermano de un adolescente, 15, 16 años, que me está diciendo, oye, o sea, creo que soy trans, creo que quiero transicionar. Y yo no tengo recursos, o sea, recursos incluso académicos de decir, oye, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Entonces quisiera tocar dos temas. Una, la emocionalidad de qué podría estar pasando el familiar desde afuera. Ya al inicio nos decías, ¿no? Es que también la familia, pues, enterró a la hija y ven a hacer al hijo, ¿no? Entonces, un poquito de eso, ¿cómo podemos acompañar, pero ahora desde la familia? Yo algo que siempre recomiendo a las familias cuando doy la terapia familiar para apoyo a las adolescencias, sobre todo en adolescencias e infancias, ¿no? Entonces, validar validar a la persona en todo momento, validar la orientación que te está de la identidad en la cual se está viviendo, ¿no? Si es tu hija, hijo o hije y te dice que es una persona trans, con el simple hecho que tú te permitas validarle, ya estás abierto abriendo ese canal de comunicación, lo que va a permitir que la persona te pueda comunicar sus emociones, cuando se sienta triste, y desde ahí estás abrazando todo el paso que va a seguir, ¿no? Todo el proceso que va a continuar. Y sé que tú como mamá, papá o familiar puedes tener mucho miedo. ¿Por qué? Porque sabemos que también eres consciente que va a ser un proceso en ocasiones complicado, que va a vivir, puede que sí, puede que no, espacios donde tenga discriminación o algún tipo de violencia, pero el hecho de que tu mamá, papá, hermano, hermana, tía, estés ahí, va a ser la gran diferencia, porque vas a poderle brindar en ocasiones herramientas, apoyo y escucha activa para que no se sienta solo, sola ni solo. Esa es una, validarle, apoyarle sin estigmas ni prejuicios. Y sé que eso es complicado, porque los estigmas y los prejuicios ya están totalmente en un constructo social que en ocasiones lo hacemos de manera inconsciente. Pero trata de primero detenerte y tener esta escucha activa. Y sobre todo, en este proceso, recordarle que estás para apoyarle, recordarle que vas a estar ahí, que lo vas a estar escuchando, que estás para guiarle, que no estás solo, sola ni sole. Esa es la primera. ¿Cuáles son los errores que podemos llegar a cometer? Yo le diría, más bien en lugar de errores, estas oportunidades de mejora es cuando nos dicen emitir recomendaciones y que nos lo pida la persona. Ay, hija, bueno, sí te acepto, pero no te vistas así. Permítele disfrutar su corporalidad. No, hacer preguntas que lleguen a incomodar a tu hijo, hija o hija. No. Y estas preguntas ya las vimos anteriormente. ¿Cómo preguntarle? ¿Y estás segura? ¿Seguro? ¿Segure de que eres una persona trans? Porque eso va a hacer que la comunicación, este canal que habíamos abierto con la validación, lo lleguemos a cerrar. Y no demos por hecho que nuestro hijo, hija o hije tiene que transicionar de una forma correcta, porque no lo hay. Entonces, si eres un familiar y tienes dudas, te recomiendo que te acerques con algún profesional, ojo, pero profesional que sí sea y maneje la perspectiva LGBTQI+, porque recordemos que hay espacios terapéuticos donde las personas no tienen esta expertise, no están sensibilizadas y te pueden dar una recomendación que puede llegar a violentar un espacio familiar. Justo, y mientras te escuchaba también pensaba que em, seguramente a ti que nos estás escuchando y que tal vez te llegó esta noticia, te está compartiendo tu familiar esto, entre más cercano, o sea, por ejemplo, si soy papá, mamá, ¿no? De la familia nuclear, puede que también te pegue mucho más, no lo sé. Pero aquí también es importante hacerte ver que esas dudas y esos miedos
son válidos. Creo que nuestra sociedad nos enseñó a que solo había o A o B, ¿no? Y hasta ahí. Y entonces cuando llega algo diferente, lo que hablábamos, y creo que se conecta un poco al principio, ¿no? Como estas creencias que tenemos, como estas educaciones, pues es como, no. Entonces yo te sugiero mucho que también tú puedas acercarte también a un propio espacio terapéutico en el que puedas manejar esas emociones, porque sé que no es fácil. O sea, sé que si a ti siempre te enseñaron que los hombres eran de esta forma y las mujeres eran de esta forma y después hay estos cambios, estoy segura que puedes pasar por un proceso también, ¿no? Incluso, y ahí no sé, Max, es como un duelo, justo es un duelo, Sí, ¿no? Estás pasando por lo que era, lo que quería, las expectativas, los sueños, lo que tú imaginabas que podía ser tu hijo, tu hija, y que tal vez ya no. Entonces, pues yo te diría eso, ¿no? Primero, ve a un espacio terapéutico. Segundo, también hay muchas redes de apoyo de familiares, si no me equivoco, que también pasan por lo mismo y que también tuvieron estas dudas y que también tuvieron tal vez enojo, frustración, y que justo son espacios para compartir esas emociones y decir, bueno, sí, la vivimos, la vamos a validar porque pues sí, las experimentamos. ¿Ahora qué sigue? ¿No? ¿Ahora qué hacemos? claro, Liz, algo que dijiste o sea, que acertaste bastante es cuando tenemos una persona de la comunidad trans y empieza a transicionar, sí vivimos un duelo, ¿no? Y también un duelo personal, un duelo individual como padres, que creamos expectativas a los hijos con una carga tremenda, ¿no? Si es hija, mi hija se va a tener que casar, va a tener... Y creemos que porque va a ser una persona trans ya no va a existir, pero ¿quién nos dice que por ser una persona hetero sí va a existir? Entonces creamos expectativas a nuestros hijos, hijas y hijes por el simple hecho de ya haber nacido, ¿no? Y es lo que también tenemos que empezar a trabajar como sociedad, de no empezar a dar expectativas a nuestros hijos. Sí, o sea, estos espacios, todo esto me parece fundamental. Entonces, ese es el mensaje que también queremos resaltar. Y también por eso te invitamos aquí, Max, porque justo queremos hablar de este tipo de temas, ¿no? Que muchas veces o son tabú o casi no hay información y que muchas personas podrían estar pasando por estos procesos, ¿no? Entonces, justo para ir cerrando esta charla que ha estado buenísima desde tu experiencia, lo que has vivido, lo que se vive actualmente como persona trans y en general, ¿cuáles serían esas tres principales recomendaciones que le quieres dejar a las personas que nos están escuchando en este momento, en general, ¿no? Incluso, tal vez yo como persona ni voy a transicionar ni soy familiar, pero me eché este capítulo y quiero también conocer un poco más, ¿no? O sea, ¿cuáles son como esas recomendaciones que nos dejas como en general? Bueno, las recomendaciones que yo podría dar es, primero, abrazar a la persona cuando te confía o te confiesa, te platica, te relata que es una persona trans. Abrazarle, escucharle, apoyarle. Y si tú eres una persona trans, disfruta tu proceso, ¿no? Si tienes miedo, utiliza ese miedo de empuje. No, recuerda que hay diferentes formas de vivir y habitarse de transicionar, ¿no? Y ve la gran persona que eres. Si una persona no te quiere ver tal cual eres, no permitas que esa persona siga caminando a tu lado. Ponte en espacios seguros. Hay familiares y familias, sobre todo, que están abiertas a seguir comprendiendo lo que son la cuestión de las personas trans, pero en ocasiones hay miedo. Y con ese miedo es importante que nos acerquemos primero a buscar información. Hay grupos de apoyo para las familias de las personas trans. Acércate, ¿no? Sobre todo, hay toda una comunidad que también tiene muchas dudas, igual que tú, tiene mucho miedo y es mejor hacer todo en comunidad. También si eres una persona trans o familiar, recordemos que hay espacios seguros donde nos podemos habitar y lo más importante es que recuerda que sí tienes derechos, ¿no? O sea, al que tú seas una persona trans no te exime de derechos. Tienes tus derechos, derecho a la salud, tienes tu derecho a no vivir discriminación, entonces haz valer también tus derechos.
Porque existes como persona, o sea, Existes. existes, ¿no? Y creo que eso hay que resaltarlo. Y también para las personas que nos escuchan, tratemos de ser sumamente empáticos y cuidadosos. Incluso las buenas preguntas, las preguntas como bien intencionadas pueden no ser tan bien intencionadas. Y también les diría, ¿no? Que si ven algún proceso, o sea, que no, seamos aliados, o sea, chidos, ¿no? Que si vemos algún tema de violencia, que no callemos, que digamos. Porque creo que ahorita lo que escuchan como estas vivencias, también es porque nos callamos, ¿no? Y no decimos nada y vemos que una persona está pasándola mal y decimos, bueno, pues allá él no quiso, él quiso, ella quiso, ¿no? Y creo que no nos cuesta ser empáticos, ¿no? Y permitirle a las personas ser como quieren ser, vivir lo que quieren vivir y bueno, no hay nada más bonito también que eso, ¿no? Entonces, Max, por favor, platícanos. ¿Dónde está tu consulta? ¿Cómo te contactamos? Las personas que te escuchan, pues platícanos un poco de cómo encontrarte. Muchísimas gracias, Liz. Yo ahorita tengo terapias presenciales solamente en el estado de Aguascalientes, ¿no? Sin embargo, también tengo terapias vía online y me pueden encontrar en mis redes sociales, en mi Instagram, soy @Máximo Carrasco R. Ahí me pueden mandar un inbox. Yo siempre recomiendo que para mayor facilidad por Instagram, ahí también viene mi número telefónico en el cual sin ningún problema me pueden mandar un WhatsApp y yo voy a estar ahí para responderles y acompañarles, ¿no? Recordemos que en este proceso no están solos, solas ni soles. Hay una diversidad de psicoterapeutas, ¿no? Yo soy sexólogo y psicólogo, que estaré muy feliz y agradecido de poderles acompañar. Qué bueno, o sea, diría qué bueno que estés en Aguascalientes porque además creo que mucho está segmentado a Ciudad de México y también hay otros estados. Y entonces aquí de todas maneras, para los que nos escuchan van a aparecer sus redes sociales para que lo puedan seguir, para que lo puedan buscar. Y bueno, justo, ya saben, presencial, Aguascalientes, online, a todo el mundo, ¿no? Así Entonces, es. pues te agradezco muchísimo esta entrevista. La verdad es que fue bastante buena, bastante, aprendí muchísimo y te agradezco muchísimo por eso. Y para ustedes que nos escuchan, solamente quiero reiterar, los datos de Max van a estar aquí abajo. También para cualquier duda, para cualquier tema, nos pueden escribir. La intención de Astronauta Emocional es mucho dar a conocer estos temas por profesionistas que sabemos que tienen la experiencia, que están certificados y que justo tratamos de evitar como esas cuestiones en las que pongan en riesgo mucho más a las personas, ¿no? Entonces, les agradezco mucho por estar aquí. Nos pueden seguir en redes sociales, estamos como Astronauta Emocional en TikTok, en Facebook, en YouTube. Cada semana sacamos un episodio nuevo y me encantaría muchísimo que nos dejaran ideas, comentarios. ¿Qué pensaron? ¿Han pasado por algún proceso similar? ¿Tienen dudas? ¿De qué les gustaría que también que estuviéramos hablando en los futuros episodios? Y listo. Pues muchas gracias. Cambio y fuera.